hay algunos indicadores para poder estimar el tamaño, algunos que son convenientes utilizar y otros que no, por cuestiones de heterogeneidad entre las variables. Y el punto 2.5, la evaluación económica del gasto público, y es como una breve introducción al análisis costo-beneficio. Hay, como les había dicho, varias maneras de evaluar económicamente el gasto público. El análisis costo-beneficio es una de ellas. Y bueno, la vamos a ver sobre el final. Bueno, a lo último de todo vemos las aplicaciones de esto, las cuestiones de práctica, para ver un poco el multiplicador cómo funciona. En cuanto a lo que es los efectos expansivos del gasto público, según modos alternativos de financiación, esto es del libro de Martín, para que ustedes, digamos, se ubiquen con la bibliografía. Él nos propone pensar estos efectos expansivos según si estamos en una economía cerrada, donde es abastecimiento del mercado interno, con una estabilidad de precios, y también nos propone pensarlo según el caso keynesiano, según el caso clásico y según digamos, el intermedio entre esos dos, y pensando en distintos modos de financiamiento, con impuestos, con empréstitos tomados del público, que ahí vamos a ver que hay cuestiones relacionadas con una capacidad de ahorro ociosa o excedente, si se quiere, entonces se toman esos empréstitos tomados del público, y con empréstitos tomados del sistema bancario o del Banco Central. En el caso del sistema bancario estaríamos hablando de creación secundaria del dinero, y si hablamos de empréstitos tomados del Banco Central, estaríamos hablando ya de creación primaria del dinero. Martín propone pensar, digamos, estos efectos del gasto público utilizando el esquema ISLM, que yo ya les había comentado anteriormente, y así como una breve, digamos, introducción, este modelo ISLM, que es el modelo Hicks y Hansen, es un modelo donde nos encontramos con las curvas IS, que es el equilibrio en el mercado de bienes, en el mercado de productos, y con la LM, que es el equilibrio en el mercado monetario. En la intersección de esas dos curvas, tanto del IS como ILM, encontramos el equilibrio tanto en el mercado de bienes como en el mercado monetario. A esa, obviamente, curva, tanto IS y LM, relaciona el producto con las tasas de interés. Y la IS, bueno, vamos a recordar que tiene pendiente negativa por estas características de que una reducción, una reducción en las tasas de interés hace más atractiva las opciones de inversión. Entonces, por eso tenemos ahí un aumento en la cantidad. Y lo que sucede con la LM es que hay un aumento en cantidades, digamos, aumentos en la tasa de interés. Lo que hace es disminuir, hay como detrás de ese equilibrio monetario, está, digamos, habría que pensar en la LM para poder entender un poquito más la lógica, que hay curvas de oferta y demanda de dinero. La curva de oferta de dinero es inelástica, completamente inelástica, y la curva de demanda de dinero tiene pendiente negativa. Entonces, cuando pensamos en una LM con pendiente positiva, como en este caso, vemos justamente ese comportamiento. Un aumento en las tasas de interés hace más atractivo los fondos para invertir en plazo fijo, si se quiere, o en otros bonos que tienen elevadas tasas de interés, entonces hace disminuir, digamos, lo que serían los saldos reales en la economía. Como la LM tiene que estar siempre en equilibrio, entonces no pueden disminuir esos saldos reales, y lo que se tiene que producir es un aumento en el producto, y ese aumento del producto va a traer obviamente nuevamente un aumento en los saldos reales. Por eso vemos ese comportamiento, que un aumento en las tasas de interés aumenta el producto también como consecuencia, siempre manteniéndose las demás variables constantes, como el ingreso disponible futuro, en el caso de la LM, en el caso de la IS,
el gasto también, la inversión y el gasto también se deben mantener, el gasto no, la inversión se deben, ay, estoy media, ya me mareé, se deben mantener constantes. Y bueno, y ahí está el equilibrio y ese LM como de la intersección de las dos curvas. Bien, ahora, eso como para refrescar el modelo ISLM, que es el que usa después Martín para poder analizar los tres casos. Arrancamos con el caso keynesiano. El caso keynesiano es de depresiones, las características, digamos, de poder analizar este efecto del gasto público en la economía es con depresión económica, una economía con depresión, con tasas de interés muy bajas y con una gran liquidez. Y hay tres modos diferentes de poder financiar ese incremento del gasto público y los efectos, digamos, cómo sería la dinámica en cada uno de ellos. Como esto está medio chiquito, voy a ver si lo puedo hacer así, y ustedes me dicen si se ve un poquito más grande. Ahí está. No sé si, ¿ahí se ve un poco más grande? Pregunto. No, profe, quedó como... No, se ve igual. Se ve igual. Se ve... Oh. Qué macaneta. Profe, ¿este Power lo van a subir al campus? Sí, yo diría que sí. Sí. Sí, se sube. Es como una ayuda de memoria en realidad, pero sí, se puede subir. Profe, Me gustaría, sí. por el chat que última pongas modo presentación o pantalla completa. Sí, lo puse, pero... a ver. Creo que ahí dejé de compartir, me parece. Ahora, probaba a salir y volver a entrar del Power. A mí me pasó la otra vez que cuando lo puse con pantalla completa me había quedado Sí. y no avanzaba. Y volví y arranqué de nuevo, a ver si... Bueno. Yo igual no estoy siguiendo, estoy terminando de cargar a los que estaban. Voy a intentar otra vez. Esto podría... Capaz que... Voy a intentar ahora. Aquí tengo toda mi pantalla. Más o menos lo mismo. ¿Y ahí? ¿Igual? Sí, profe. Sí, se ve igual. Profe, si le aumentás el zoom... Eso hice antes, le apliqué Zoom y me dicen que se ve de la misma manera. ¿Y si nosotros le aumentamos el zoom? ¿Ustedes desde su compu lo pueden hacer a eso? No se pregunto. No, desde acá se agranda la pantalla de Google, pero no sé qué tanto llega a Claro. verse más grande la presentación. A ver, voy a intentar otra vez. Ya no puede ser. Si no, hacele zoom antes de presentarlo y empezá a presentarlo ya con el zoom. Claro, me parece que así voy a tener que hacer. Si yo hago... Me parece que ya encontré ¿Ahí? No. No. Sí, en 73 de zoom. ¿Cómo? Sí, en 73% del zoom. ¿Y ahí sigue igual?
Sí, estaba 73 en un principio. No, yo quiero que se vea. Bueno, ay, Profe, sí, si no en el campus hay subido otro PowerPoint, que se ve un poco más claro, más grande el gráfico. sí, a ver, Tiene un fondo amarillo. pero voy a mirar. Ah, porque, claro, ahí creo que entendí lo que ustedes me decían. No sé si ahora sí. Ahí dejé de compartir, ahora voy a compartir otra vez. Ahí está. Ahí sí se ve más grande. Ahí se ve. Sí, se ve ahí. Lo tendré que ampliar desde acá. Ahí está. Yo lo que quería que se vean las tres, digamos, para poder comparar, pero bueno, ¿ahí lo ven mejor? Sí. Pasa que ahí se va a ver pequeñín, pero bueno. Bueno, en el primer caso, que es el aumento del gasto público financiado completamente con, digamos, con impuestos de igual monto, lo que se observa acá es que tenemos un desplazamiento de la curva IS, de IS a IS', casualmente por este incremento, digamos, en el gasto, que lo que hace es incrementar los componentes de la ISLM, que es el consumo, la inversión. Pero ¿qué sucede? Como es un incremento financiado con impuestos, entonces vamos a tener que esa financiación con impuestos tiene como un efecto, digamos, contractivo, y lo que hace es desplazar nuevamente la IS a IS doble prima, pero en un monto, digamos, inferior, equivalente, digamos, a la unidad. Por eso es como que el desplazamiento y el incremento en el gasto no va a ser completamente, sino que se va a contraer, digamos, en una unidad por este efecto contractivo del multiplicador del impuesto. ¿Qué sucede? ¿Por qué vemos este desplazamiento y, digamos, el efecto del incremento es de I sub 0 a I doble 1, por decirlo de algún modo? Vemos solamente en ese tramo, porque estamos en un tramo, por estas características del modelo keynesiano, donde la curva LM es horizontal al nivel de tasas de interés. Entonces tenemos como ese efecto. Distintos vamos a ver los efectos cuando estemos en la situación de los clásicos, o del modelo clásico, donde la LM es vertical, y después en el intermedio, que es en la zona que se observa acá de la curva, por decirlo de algún modo, de la ILM. Entonces, vamos a tener que el efecto va a ser contractivo. Pero también lo que vamos a tener que pensar, que los efectos en este sentido, nosotros acá lo tenemos bien claro, pero va a ser, según se trate de gastos efectivos o de gastos de transferencia, los efectos van a diferir. Si estamos hablando de gastos efectivos, gastos exhaustivos, que son compras reales y concretas de bienes y servicios, una vez que el Estado decide comprar esa determinada cantidad de bienes y servicios, ahí ya arranca desde la decisión de comprar, arranca el efecto multiplicador del gasto en la economía, y arranca eso que nosotros decimos que es ese aumento en el gasto público, incrementa el producto en la economía global. Pero cuando los gastos son de transferencia, ¿qué significan estos gastos de transferencia? Que pueden ser subsidios, pueden ser jubilaciones, pueden ser estas ayudas excepcionales. Por ejemplo, ahora con el COVID hay determinadas transferencias excepcionales a determinados sectores sociales de la economía, o los mismos subsidios, como dije anteriormente. Ahí ya es diferente, porque ahí el efecto del multiplicador no es, digamos, como instantáneo, sino que demora un tiempo, y no solo que demora un tiempo, sino que realmente ese efecto multiplicador hay que ver en lo concreto después cuánto es la variación, porque hay que, como que habría que esperar que las personas o los actores económicos destinatarios de ese beneficio decidan consumir en un determinado momento. Entonces, cuando, por ejemplo, el gasto de transferencia, como una jubilación,
o como la asignación universal por hijo o cualquier otra tipo de transferencia, hay que esperar que la persona decida consumir para que se active ese efecto multiplicador en la economía. Entonces, ese es como más lento, digamos, el efecto. Por eso cuando pensamos en esto, en estas traslaciones, en estos desplazamientos, sí, se provocan estos aumentos, pero también hay que pensar y ver cuáles son, digamos, los efectos en concreto según el tipo de gasto. Siguiendo con el caso keynesiano, pero nos encontramos con un aumento del gasto financiado completamente, financiado con empréstitos tomados del público. Aquí lo que sucede, nos vamos a encontrar con que hay, por un incremento en el gasto público, hay un desplazamiento de la IS, hay un aumento del producto, no hay un efecto contractivo, porque estos son, como les dije anteriormente, empréstitos tomados del público, empréstitos tomados de este ahorro, digamos, ocioso que hay en manos del público. Entonces el Estado los capta para poder incrementar su gasto, y ahí no tenemos un efecto contractivo. Pero lo que sí hay que prestar atención en esta situación es cómo es el comportamiento también de la tasa de interés, porque el Estado también tiene que como incentivar, digamos, a los ahorristas a que obviamente no se desplacen a otras formas de inversión más atractivas. Entonces ahí como que para poder lograr como este éxito del empréstito voluntario, tiene que ofrecer ciertos incentivos en cuanto a lo que tiene que ver con la tasa de interés, porque acá la clave en esto, en los ahorros, va a ser la tasa de interés, porque obviamente los que tienen ahorros ociosos, si el Estado ofrece una tasa de interés atractiva, bueno, va a continuar con este esquema, pero si ve que otros instrumentos son más atractivos, obviamente que no va a acceder a esta forma de financiamiento. Entonces, acá lo que vemos, también no tenemos modificaciones en la LM y tenemos un desplazamiento y un efecto del multiplicador en aumento del gasto público que aumenta el producto pleno, no hay una contracción. Y en el tercer caso, que es con el financiamiento del gasto público con empréstitos tomados de los bancos privados o del Banco Central, que sería creación secundaria o creación primaria del dinero, según se trate, acá vemos que tenemos un desplazamiento de la LM por esto de la emisión o de la creación de dinero, nos aumenta la cantidad de dinero, por ende nos desplaza la LM. Pero como estamos en un tramo de lo que sería de tasas de interés constantes, estamos en ese tramo, pensando en este esquema keynesiano, no va a haber influencia, digamos, en la LM. Sí vamos a tener nuevamente, por este efecto de la creación de dinero, vamos a tener obviamente un desplazamiento, aumento del gasto público, en realidad financiado con creación monetaria, creación secundaria o creación primaria. Vamos a tener nuevamente un efecto expansivo, un aumento del producto, y obviamente se traslada nuestra IS a la derecha, que es el mercado de productos, ya sea por alguno de sus componentes, por la inversión, puede ser por el consumo. Entonces, ahí tenemos ese comportamiento. Y después, esos son, pensando en el esquema de keynesiano, en un esquema con depresión económica, con bajas tasas de interés y con desempleo. Estos modelos, este modelo lo pensó en su momento Keynes con la depresión económica del 30, como para que nos ubiquemos, donde era necesario reactivar la economía, y se piensa en estos esquemas. Para pasar al modelo clásico, que ya acá cambia nuestros supuestos, estamos en una situación de auge económico, de tasas de interés muy elevadas y de poca liquidez. En este sentido,
También tenemos las 3 formas de financiamiento: el aumento del gasto público, financiado con impuestos de igual monto, con empréstitos y con empréstitos tomados del Banco Central o de la banca privada. Bueno, ¿qué va a suceder aquí? Aquí vamos a ver el comportamiento cambia. Ya estamos en el tramo de la curva de la LM, que es completamente vertical, y ahí el aumento del gasto público financiado con impuestos es diferente. Bueno, se me re que te fue. Ahí está. Podemos hacer así para que se vea mejor. Yo quiero ver el movimiento de las curvas en realidad. Bien, tenemos una IS inicial que, como consecuencia de un aumento del gasto público financiado con impuestos, desplaza nuestra IS a IS', pero nos queda aún la tasa de interés más elevada. Y acá también vamos a ver que nuestra IS, o sea, no tenemos, al estar en este tramo de la LM, no tenemos incremento del producto por un incremento del gasto financiado con impuestos. Sí, lo que vamos a ver es un aumento en las tasas de interés y, consecuentemente, por aumento de esas tasas de interés, cae la inversión, y con eso también se desplaza nuevamente la IS a la IS subprima. O sea, en este sentido, lo que observamos es que no hay, digamos, no hay variaciones reales como habíamos visto en el caso anterior, y un aumento, según este modelo, un aumento del gasto público financiado con impuestos, no provoca ningún efecto en el tipo de producto. A ver, voy a dejar de compartir porque... A ver... Está. A ver si se sigue viendo. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces estábamos en eso. Veíamos que el incremento del gasto público no expande el ingreso real en ninguna magnitud, y lo que sí tenemos es este cambio en la tasa de interés. Entonces se ve, digamos, este incremento del gasto público, como le dije anteriormente, se ve contrarrestado por este incremento en las tasas de interés, que nos hace bajar la IS por un descenso en la inversión. O sea, ahí se nos desplaza y es como contrarrestado. No hay cambio. Cuando vemos el aumento del gasto público financiado con ahorro ocioso, como en el caso anterior, también estamos en la misma situación. No tenemos, acá lo que se ve en paralelo es punteada, es lo que sería que estamos cercano al producto de pleno empleo o al ingreso de pleno empleo. Pero en realidad, nosotros estamos antes ubicados. Y lo que tenemos también es que un aumento del gasto público financiado con ahorros ociosos, no hay variación real en la economía. Sí tenemos una cuestión nominal de un incremento en la tasa de interés y nos desplaza, como que no hay un cambio. O sea, la IS vuelve otra vez. Hay un desplazamiento por el aumento del gasto público financiado por ahorros, pero ese incremento en la tasa de interés hace nuevamente que la economía quede en el mismo, digamos, en la misma situación. Se compensan, digamos, los efectos. Y después, que es un poquito más más complejo, si se quiere,
acá ya tenemos incremento del gasto público financiado con emisión, o sea, con empréstitos tomados del Banco Central o de la banca privada. También recordamos que estamos en la parte de la LM vertical. Y también nos encontramos con que, ¿qué sucede? Acá tenemos dos cuestiones. Como tenemos emisión, vamos a tener también desplazamiento de la LM. Entonces, tenemos una IS inicial y desplazamiento de la IS por un incremento en el gasto público que nos hace aumentar la tasa de interés. Pero como también tenemos un incremento, como también tenemos emisión monetaria y nos desplaza la LM, esa LM' hace que la tasa de interés baje de A a B. Entonces, hay un incremento en el gasto público equivalente ¿a qué? Equivalente a ese multiplicador que vemos ahí. O sea, esto que se ve chiquitito, que es el delta M sobre K, es nada más ni nada menos que el incremento de los saldos reales por, digamos, la velocidad de circulación del dinero. O sea, el incremento en el producto se ve por ese incremento por ese multiplicador, digamos, que es un incremento en la oferta real de dinero es sobre K en realidad, pero porque es la inversa de la velocidad de circulación. Entonces, cuando por cuestiones, digamos que eso está en el libro de Martín, está bien explicado, digamos, la ecuación, cómo se determina el K, que es la inversa, y es la velocidad de circulación. O sea, lo que se ve es el aumento en la oferta de dinero, en los saldos reales, multiplicado por la velocidad de circulación de dinero. Y ese incremento es lo que nos da la expansión del producto en sucesivas, digamos, situaciones. Por eso ahí tenemos que nuevamente se desplaza otra vez la LM por este efecto multiplicador, y ahí tenemos la expansión, digamos, en ese delta M sobre K. Y para terminar, tenemos el caso intermedio en este esquema, que acá también, en el caso intermedio del gasto público financiado con impuestos, lo que vamos a observar es que primero que ya estamos en el caso intermedio, que es el tramo de la curva, y lo que vamos a ver es que el aumento del gasto público financiado con impuestos nos desplaza la IS, pero nos va a contraer, a su vez, la IS' a IS doble prima en el monto del multiplicador, o sea, de la propensión, dado por la propensión marginal al consumo. Entonces, en esta equivalencia es que tenemos el efecto contractivo, al igual que tuvimos en el caso keynesiano al principio, que tenemos esa contracción, o sea, tenemos una expansión, pero también tenemos una contracción. Acá va a estar dada por este incremento, digamos, en los impuestos, teniendo como consecuencia que la expansión del gasto público va a ser hasta I doble prima, digamos. Bueno. Acá, en este caso, con ahorro forzoso, o sea, con ahorro ocioso, tomando empréstitos del público, tenemos que el efecto, el desplazamiento, digamos, de esta IS por un incremento en el gasto público, provoca un ingreso real, como vemos, y esto es porque digamos, como que el gobierno como que incentiva a que se hagan estas determinadas, digamos, decisiones de prestarle el ahorro ocioso
al Estado para que pueda, digamos, efectuar digamos, este gasto público. Entonces, hay un aumento en el ingreso y no hay una contracción, digamos, es pleno, por decirlo de algún modo, es pleno la expansión, el efecto del multiplicador del gasto en este esquema. Y para terminar, acá tenemos, sí. ¿Puedes repetir los supuestos del caso intermedio? Y del caso intermedio tenemos supuestos intermedios. Estamos en un tramo de la curva donde no tenemos porque nosotros teníamos nosotros tenemos tasas de interés muy altas en el clásico y en el keynesiano tenemos tasas de interés muy bajas. Y acá estamos en una situación intermedia de la economía. No se está en el pleno empleo, las tasas de interés no son ni altas ni bajas, y estamos en una situación tampoco de, como dije, no estamos en un contexto de pleno empleo, ni de depresión, como en el caso keynesiano, ni de auge económico, como en el caso clásico. Es una situación intermedia entre los dos puntos. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, de nada. Y por esta situación, este esquema intermedio, ya cuando vamos al aumento del gasto financiado con creación primaria o secundaria del dinero, tenemos nuevamente lo que nos pasaba con el caso clásico, que también pasa con el keynesiano, pero en el keynesiano no tenemos efecto por la creación monetaria, estamos en un tramo de la curva que no influye, pero acá sí. Nuevamente tenemos la misma situación que en el caso clásico, nada más que acá estamos en un tramo intermedio, o sea que los efectos van a ser inferiores, pero la lógica es la misma. Tenemos un incremento del gasto que nos hace desplazar la IS, nos hace aumentar la tasa de interés al punto A, pero como también se nos desplaza la LM por este multiplicador también, por este multiplicador del delta M sobre K, lo que tenemos es que nos baja nuevamente la tasa de interés al punto B. Entonces, el efecto expansivo va a ser completamente en I sub 1 prima. Y después, si se sigue aplicando en sucesivas o en reiteradas ocasiones este multiplicador, obviamente que el gasto se va a ir expandiendo sucesivamente. Esa es la idea del multiplicador, que el gasto no es que termina solamente en un punto, sino que sigue aumentando en sucesivas, aumenta, por ejemplo, tenemos un aumento del gasto efectivo. Entonces, ese aumento del gasto efectivo nos aumenta el ingreso de la economía, el ingreso global, por esta compra de bienes y servicios, por la construcción de rutas, por obra pública. Entonces tenemos un incremento. Pero toda esa construcción, por pensarlo de este modo, ese esquema de obra pública, de construcción, ¿qué es lo que hace? Hace generar empleo. Y ese empleo hace que las personas cobren un salario. Entonces las personas a través de ese salario van a consumir también, van a ahorrar. O sea, va a haber una propensión marginal al consumo, va a haber una propensión marginal al ahorro, van a tributar. Entonces, en ese sentido es que se va pensando la secuencia del multiplicador. Hay un gasto inicial, pero ese gasto inicial se va a ir multiplicando de acuerdo, vaya pasando, digamos, las distintas transferencias, por decirlo de algún modo. Pero estas son efectivas. En cambio, las otras transferencias también hay un efecto multiplicador, pero esa velocidad va a ser inferior. Entonces, como en esa lógica se piensa al multiplicador, y bueno, en estos esquemas que les presenté anteriormente. Bueno. Ahora sí voy a voy a achicarlo porque ya esto es pequeñito. ¿Quieren que hagamos un cortecito de 5 minutitos para prepararse algo y después
Después sigo. No sé cómo están. O si no, seguimos un ratito más como quieran. O se durmieron. Bueno. Bueno, sigo entonces. Bueno, como les decía anteriormente, cuando pensamos en este multiplicador, hay algunos supuestos que limitan este principio del multiplicador y que va a variar el multiplicador según sean, por ejemplo, gastos efectivos, como les decía anteriormente, esto no voy a volver a explicar todo, gastos efectivos con contrapartida, donde el multiplicador va a ser 1 sobre la propensión marginal al ahorro, y los gastos de transferencia, que son sin contrapartida, que el multiplicador va a estar dado por la propensión marginal al consumo sobre la propensión marginal al ahorro. Entonces, según el tipo de gasto, vamos a ver cómo funciona, o sea, el multiplicador funciona de manera diferente, que era lo que yo les decía recién, según sean gastos efectivos o de transferencia. Según los modos de transacción también del gasto público, nos encontramos con que van a ser, acá se los puse de mayor a menor, de mayor nivel de contracción a menor nivel de contracción. O sea, si financiamos el gasto público con impuestos y tributos, vamos a ver que el efecto del multiplicador va a ser más contractivo. ¿Por qué? Porque le estamos sacando ingreso disponible a los agentes económicos a través de los impuestos y de los tributos. Ese sería, digamos, el punto número 1, es el más contractivo de todos. Después va decreciendo con los impuestos voluntarios colocados entre el público o las entidades financieras, que era lo que hablábamos del ahorro ocioso. Ahí como que el Estado tiene que un poco jugar con qué oferta de tasas de interés tiene para aquellos que quieran, digamos, invertir. Y después, quienes tienen menos efecto contractivo sobre el multiplicador del gasto son los empréstitos colocados en las entidades bancarias y, por último, los empréstitos colocados en el Banco Central. Es lo menos contractivo, casi se podría decir que no hay efecto contractivo cuando el Estado se financia a través del Banco Central, que una de las formas de financiación del Banco Central es la emisión monetaria, y que esto está bueno también pensar, porque si bien es la menos contractiva de todas, hay mucha leyenda, por decirlo de algún modo, mucho mensaje en los medios de comunicación de que la emisión es sinónimo de inflación. Y esto no siempre sucede así, y hay que ver siempre el estado de coyuntura económica, en qué situación el país se encuentra, como para poder definir que la emisión es sinónimo de inflación. Hay que tener siempre muy en cuenta en qué situación están los agregados, el M1, el M2, que son los depósitos a la vista, para poder definir si esa emisión va a llevar, va a conducir a inflación. Entonces, eso como dato, digamos, entre paréntesis, como para tener en cuenta. Pero en sí, ese es el grado de mayor contracción a menor contracción del instrumento, digamos. Perfecto. Sí. Perdón, una pregunta. ¿Empréstitos entonces es igual o sinónimo de ahorro? Claro, no, yo capaz que confundí. No es sinónimo de ahorro, pasa que los empréstitos voluntarios colocados entre el público o entidades financieras, generalmente se supone que esos son voluntarios porque son ahorros disponibles que la gente, los agentes económicos colocan en el sistema financiero para poder obtener una tasa de interés. Generalmente, yo por ahí, porque lo vinculé con lo anterior, que era que se hablaba de ahorro ocioso, pero no siempre los empréstitos provienen de ahorros, digamos, no siempre. Y entonces, profe, estos empréstitos voluntarios que son colocados entre el público, ¿el Estado cómo logra captarlos?
Porque yo entonces como que en esa parte me perdí. Podrían ser estos empréstitos entre el público y son instrumentos financieros que el Estado va colocando, muy parecidos a lo que en su momento fueron las letras, o sea, las LEVAX, nada más que sí, son, no sé si recuerdan ustedes que hubo un tiempo, ¿cómo? Como con títulos públicos, por ejemplo. Claro, exactamente, sí. Gracias, profe. No, de nada. Siguiendo con esto de los límites que enmarcan o limitan los alcances del principio del multiplicador, como les decía ya también anteriormente, va a variar si estamos en un caso clásico, en una economía en pleno empleo, o si vamos a estar en un caso keynesiano con depresión, desempleo, precios a la baja, elevada liquidez y reducidas tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando estamos con la economía, ¿qué pasa? Cuando tenemos un efecto, pensamos en el efecto multiplicador del gasto, en una economía con pleno empleo, el caso clásico lo que nos viene a decir es que el gasto puede llegar, como la economía está en pleno empleo, que significa que está la capacidad completamente ocupada, la capacidad productiva del país está completamente ocupada, lo que nos podrían llegar a decir desde el caso clásico es que un aumento del gasto nos va a provocar inflación. ¿Por qué? Porque al estar la capacidad completamente instalada, tenemos una oferta ya de bienes y servicios limitada, y eso lo que nos puede llegar a producir es, ante una mayor demanda, un disparo de precios. Pero desde el caso, eso para pensarlo, y desde el caso keynesiano, el estado de la coyuntura económica, es otro. O sea, la economía no está en pleno empleo, es una economía con depresión, con desempleo, con precios que van a la baja, como dije, con reducidas tasas de interés. Entonces, un incremento en el gasto público, a través de estos efectos del multiplicador, el efecto mismo del multiplicador en estos esquemas es, digamos, hay un efecto expansivo a través del gasto en el producto. ¿Por qué? Porque la economía tiene capacidad ociosa, lo que se diría, digamos, tiene todavía capacidad instalada ociosa que se puede utilizar, y esta utilización, como está todo, digamos, en un esquema de recesión y de depresión económica, no provocaría un incremento de precios, entonces el multiplicador del gasto podría tener un efecto expansivo, que no sería el caso clásico. Y según el grado de apertura de la economía, si estamos en una economía cerrada o en una economía abierta. ¿Por qué? Porque lo que sucede con las economías cerradas, que hay abastecimiento del mercado interno solamente, no tenemos sector externo, entonces el multiplicador del gasto, ya sea a través de estos gastos efectivos o de gastos de transferencia o inclusive más allá de estos gastos teniendo con financiamiento de impuestos, que tiene su parte contractiva, pero si estamos en una economía cerrada, queda todo dentro de las fronteras del país. Pero cuando estamos hablando de una economía abierta, como por ejemplo las economías en desarrollo, que necesitan una cierta apertura para poder exportar las materias primas, como sucede acá en Argentina con el modelo agroexportador vigente, o con otros países que exportan otros bienes. Hay otros países desarrollados, como por ejemplo Inglaterra, o los Países Bajos, que no son economías cerradas, proteccionistas. Cuando decimos economía cerrada también hablamos de economías proteccionistas al interior. Entonces, en estos esquemas de economías abiertas, ¿qué sucede con el multiplicador? Sucede que hay un efecto expansivo, pero como el país tiene que importar para producir determinados productos, o inclusive importa bienes de lujo, por ejemplo, ese efecto multiplicador del gasto, ese incremento del gasto se fuga, hay filtraciones a través de lo que serían las importaciones. Ahora, también, si estamos pensando en un esquema de economía abierta con
con incremento del gasto público, pero tenemos una economía que exporta, también como que ese efecto multiplicador resulta en un punto contractivo para el país que importa. No sé si me siguen mucho, pero la idea es que cuando tenemos economías abiertas, que tenemos un sector externo, que el país importa sobre todo, ahí tenemos filtración del multiplicador, de este multiplicador del gasto. O sea, porque el gasto no queda en el país, el gasto se fuga. Entonces, ahí vemos que en ese sentido hay un límite en la expansión del gasto. Bueno, y para pensar acerca de la validez relativa de este efecto del principio multiplicador del gasto para las economías en desarrollo, habría que pensarlo en estas claves. Por ejemplo, hay que pensarlo cuando estamos hablando de una relación, ¿qué sucede? Que el efecto multiplicador, cuando hablamos de economías en desarrollo, con la relación capital-trabajo, o sea, capital instalado por trabajador disponible, es muy baja en los países en desarrollo. Entonces, el efecto multiplicador quizás es relativo, no es absoluto. ¿Qué sucede? Tenemos un aumento del gasto que nos provoca un aumento en el empleo. Entonces, puede suceder que con esta relación capital-trabajo débil, nos aumenta el empleo, nos aumenta la masa de trabajadores, pero tenemos un capital instalado fijo. Entonces, en ese sentido, el efecto multiplicador, y ahí hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque para pensar en que ese efecto multiplicador sea pleno, no solo ese gasto va a tener que generar empleo, sino que también vamos a tener que pensar en un gasto que sea para realizar inversiones y aumentar el capital instalado, como para que no nos queden como cuellos de botella. O sea, tenemos, si no sería como algo ficticio en realidad un aumento del empleo con una determinada cantidad de capital fija que no sea incrementado a la par de esa masa de trabajadores. Pero también se puede pensar que ese capital instalado hay capital ocioso. Entonces el aumento del empleo está bueno para esa capacidad, digamos, ociosa instalada que pueda llegar a acompañar. Hay que pensarlo, digamos, de los dos modos. También lo que sucede en las economías en desarrollo, que el efecto multiplicador en economías con inflación es como más complejo, sobre todo porque hay que pensar en esto de cómo se financia el gasto, si realmente va a provocar inflación, si esa emisión, si se financia el gasto con emisión, hay que ver en qué estado se encuentra la economía. La inflación también es un tema que está muy vinculado con lo monetario, pero nosotros en Argentina sobre todo se caracteriza por tener una inflación, lo que decimos, estructural. Entonces, hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de definir si el incremento del gasto por emisión, si ese déficit, por decirlo de algún modo, va a generar inflación, porque puede que inclusive que haya financiamiento del gasto con emisión y no haya inflación. Pero bueno, la inflación es una característica estructural de estos países en desarrollo, entonces bueno, como que hay que tenerla presente. Otra de las cuestiones es las elevadas tasas de interés por deuda externa, reducen la capacidad de importación, y acá también vemos lo que veíamos anteriormente para las economías abiertas, que toman deuda externa y esa deuda tiene tasas de interés que pagar en dólares. Ahí tenemos ahí tenemos como algo para pensar, ahí tenemos fuga, tenemos filtración, y también lo que tenemos es que reducen la capacidad de importación, porque tenemos disponibilidad, o sea, tenemos menos dólares disponibles, menos moneda extranjera para poder realizar esa importación. Después se va a ver, digamos, en el transcurso de la materia, en la unidad que tiene que ver con deuda pública, ahí se va a ver bien, digamos, por qué tomar deuda pública,
si es conveniente en moneda extranjera por estas cuestiones. Después se va a profundizar más el tema. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando tenemos deuda externa y sobre todo sujeta a elevadas tasas de interés, y esa tasa de interés se paga en dólares, evidentemente reduce la capacidad importable, y sobre todo cuando economías como la Argentina, que la capacidad importable es, o sea, muchas veces se importan productos, o sea, insumos para elaborar otros bienes. Muchas veces hay drogas que se elaboran acá, pero la materia prima, la materia prima para elaborar determinado medicamento se importa. Entonces hay que tener por ahí bastante cuidado con esas cuestiones cuando hablamos de economías que dependen de la moneda extranjera. El caso de la economía agraria, que son economías de subsistencia, no es el argentino. O sea, nosotros tenemos una economía que es bastante primarizada, pero en realidad rige el modelo agroexportador. Acá las economías agrarias hacen más referencia a las de subsistencia, a la de abastecimiento al mercado interno, que son más las economías, para que nos ubiquemos, las de Centroamérica, como por ejemplo Guatemala, que es mucha economía de subsistencia y no hay industrias. ¿Ahí qué sucede? Sucede que cuando tenemos economías bien primarizadas en este sentido de subsistencia, el efecto del multiplicador, o sea, del gasto, va a ser también relativo, no va a ser 100% pleno como en otras economías donde tenemos industrias, y después ese multiplicador se sigue como replicando. En las economías agrarias el consumo es bien específico, puntualmente, de determinados productos del mercado interno, pero son de subsistencia, como alimentos, por ejemplo. Y cuando me refiero a alimentos, me refiero a con escaso valor agregado, que no fueron elaborados en fábricas y demás. Como para que se ubiquen un poco, como pensando como en un mercado, no me sale la palabra, pero como tipo puestos. Tengo el registro de los puestos de frutas, de verduras, inclusive de carne o de pescado. No hay valor agregado ahí en esa elaboración. Entonces son en esos productos. Entonces ahí estamos hablando de economías de subsistencia. Y cuando tenemos respecto de la estructura de la distribución del ingreso, era lo que les decía anteriormente. Cuando estamos hablando de una economía desarrollada, donde en las economías desarrolladas la brecha en la distribución del ingreso no es tan elevada, no es tan grande, o sea, los ingresos son bastante similares, entonces el efecto multiplicador ahí como que activa y se produce una expansión del gasto como uniforme. Pero cuando tenemos brechas en la distribución del ingreso importante, como pasa en las economías en desarrollo, este efecto multiplicador no es, no se produce la expansión en el producto en su plenitud. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta brecha grande de ingresos y tenemos sectores muy débiles de la economía con ingresos muy bajos, el Estado tiene que afrontar, digamos, esas necesidades, y es por eso que aplica transferencias a determinados sectores de la sociedad, y como se ha visto anteriormente, los gastos de transferencias no son inmediatos. Entonces, lo que sucede es que va a haber una expansión, pero no va a ser inmediata con estas transferencias, ubicándonos en un país donde hay brecha de distribución del ingreso bastante importante, que requiere atender esas situaciones, y por ahí quizás no se pueda llegar a aplicar gastos efectivos en mayor magnitud para obra pública. O sea, como que hay que lograr un equilibrio en ese sentido entre lo que es los gastos efectivos, los gastos de transferencia, cuando tenemos esas brechas de ingreso bastante elevadas. Bueno, esto
respecto a las economías abiertas es como que es más o menos lo mismo que dije anteriormente. Bueno, ¿quieren que hagamos un mini break de... Yo tengo 10:23. Voy a dejar de compartir. Ivana, Sí. ¿crees que así yo ya termino porque tengo una reunión en un ratito? Dale. Les comento acá a los chicos. Bueno, Janet Leopardo, ya te anoté para hacer el cambio y ya te incorporé al grupo en el aula virtual. Y bueno, Santo Pietro, Calcaterra, Constanzo, Arce, Bonaventura, Lisandrón y Oviedo, que no estaban incorporados, los sumé al aula virtual. Así que bueno, creo que con eso resolvimos. Ya están, hoy o mañana ya le paso a la gente de Guaraní la composición final de la comisión y bueno, deberían ya quedar incorporados formalmente a partir, calculo, de la semana que viene. Así que bueno, yo doy clase con ustedes el martes, así que cualquier cosa nos vemos el martes. Hasta luego, los abandono. Bueno, Patri, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, como les decía, yo tengo 25. Si quieren nos tomamos 5 minutitos. Vuelvo y 30 y 35 para ya ver el tamaño del gasto público, el análisis costo-beneficio y vemos algunos ejercicios de práctica que no vamos a ver todos porque son sencillitos. Cualquier cosita después en otra clase preguntan si tienen alguna duda, lo que sea. ¿Les parece?